words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Bien, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Continuamos con los actos conmemorativos del 30 aniversario de la constitución del Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora y Torres, y la presidencia hoy Yesabé como vicepresidenta del patronato, y la conferenciante Pilar Mera, que como ustedes saben, según programa, nos va a hablar sobre Portela Valladares y Niceto Alcalá Zamora. La conferencia de hoy, el año que viene, se hará libro, igual que hicimos con la conferencia de Julián Chávez sobre Giral y Alcalá Zamora, y continuamos con esa colección que tanto José Luis como yo hemos confeccionado, digamos, siguiendo un poco las quintas jornadas, que fue del año 2000 precisamente cuando comenzamos con esa cuestión, ¿no? Pero yo creo que hoy corresponde comenzar dando la enhorabuena, porque tenemos una presentadora de lujo, va a tener Pilar una presentadora de lujo, que es nuestra compañera Encarnación Lemus López, conocida por todos ustedes. Precisamente es la que tiene la patente del grupo de Priego. El comité científico se constituyó en grupo de Priego. Estoy muy orgullosa de eso. Estoy orgullosa de eso, ¿no? Pues la patente, el año 2000, llevamos 23 años trabajando juntos, y igual que nos enorgullece el premio de Fernando Arcas como premio de investigación de la ciudad de Málaga, pues el premio de Historia de España 2023. Y me van a permitir que lea simplemente el resumen de la prensa del Ministerio de Cultura de ese premio, ¿no? Encarnación Lemus, Premio Nacional de Historia de España 2023. El jurado ha destacado su obra por ofrecer una mirada renovada sobre una de las instituciones clave en la incorporación de las mujeres al proceso de modernización social de España. Asimismo, el jurado ha destacado que a ellas, las estudiantes de la residencia de señoritas, es una biografía coral escrita con gran elegancia y con un enfoque original. Un retrato generacional y socioprofesional de aquellas españolas que protagonizaron una auténtica revolución. Mujeres que rompieron moldes, nutriendo las primeras vanguardias de profesiones hasta entonces vetadas a la presencia femenina. Además, el jurado ha señalado que Encarnación Lemus López, con un enorme esfuerzo documental y apoyándose en fuentes alternativas, deja que tomen la voz la auténtica protagonista, 1.300 mujeres que en su mayoría llegaron a Madrid de otras partes de España para comenzar una verdadera transformación social y cultural. Ustedes la han conocido, la han visto aquí dando conferencias, es una persona que la emotividad nos la transmite y que se le suelen saltar las lágrimas porque vive lo que cuenta como una gran emoción. Así que yo le pediría un aplauso para nuestra compañera Encarnación Lemus López. Y sin más tiene la palabra Encarnación Lemus López. Bueno, gracias, Paco. Sí que me emocionan tus palabras, claro. Esta semana y la anterior he dado clases por un tubo. Yo creo que como nunca, porque me han coincidido mis clases de grado, 2 másteres simultáneamente, pero es la primera vez que me subo así a un escenario después de que soy premio nacional, así que tengo la suerte de hacerlo en Priego de Córdoba, que es mi segunda patria, y en la que pues me han visto crecer, porque si ven la foto de ahí y la de ahora, pues se ve que forma parte de este grupo desde hace muchos años. Así que vaya por Priego, y quiero aprovechar también para agradecer desde el patronato, desde los miembros del patronato, pues el apoyo permanente que el grupo ha recibido desde que empezó a actuar, ¿no? Y así que nombro a los alcaldes, porque han sido las cabezas de gobierno de esta ciudad, a Tomás Delgado, a Encarnación Ortiz, con todos ellos hemos trabajado, a Juan Carlos Pérez, como no, a María Luisa, que es, yo creo que con Miguel Forcada, nuestros fans números 1, a José Manuel Mármol y también al alcalde actual que representa hoy Isabel, Juan Ramón Valdivia. Pero hoy hay otra estrella en el firmamento, que es Pilar Mera. Y ya ha dicho Paco que viene a hablarnos de la relación entre Portela Valladares y Niceto Alcalá Zamora. Habría una forma muy sencilla
de presentar a Pilar, y muy breve, decir que es profesora del Departamento de Historia Social y Pensamiento Político de la UNED, que es vicedecana de estudiantes de tu facultad, creo, ¿no? Hasta el lunes, desde el lunes. Pues no. hasta el lunes, ¡qué felicidad! No sé, En fin, vicedecana de de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y que es una académica brillante y diría que una mujer infatigable. Y me podía callar, pero entonces me parece que el resto de los miembros del patronato no me iba a dar de cenar porque no había hecho bien mi trabajo, y tengo que explicar un poco por qué es una mujer infatigable. Pilar tiene una doble titulación en Ciencia Política y en Ciencias de la Información, rama Periodismo, dice la web, y defendió una tesis doctoral sobre Portela, monárquicos, republicanos, liberal, biografía política de Manuel Portela Valladares. Tiene múltiples actividades en curso y los ha tenido a lo largo de su carrera, pero en general en la academia la conocemos por su trabajo de la coordinación del Seminario de Historia Contemporánea, como no, de la Fundación Ortega y Marañón, y también porque nos presta apoyo en una de las mejores revistas que tenemos de historiografía y de política en España, que es Historia y Política, que edita el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y en ese espacio coincidimos ella y yo, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Muestra de que es incansable, el lunes próximo tienes unas jornadas que conmemoran, ¿no?, el 90 aniversario, el 90º aniversario del voto femenino. Ha participado en múltiples proyectos de investigación, pero cito los dos europeos: Haciendo Europeos, violencias transnacionales y legados culturales en Europa, y otro, Mejorar la cohesión, compartiendo el patrimonio cultural de las migraciones forzadas. Leo los títulos para que vean que su investigación está unida a las problemáticas que tiene el ciudadano de hoy, no está en una torre de marfil. Y en cuanto a sus libros y a sus artículos, pues tiene un libro muy reconocido, 18 de julio de 1936, el día que empezó la Guerra Civil, publicado en una de las mejores editoriales y que mejor distribuye, que es Taurus, y tiene múltiples artículos de temas que profundizan sobre aspectos diversos de la República: descubrir el mundo, construir un mañana mejor, la participación de las mujeres en el servicio universitario de trabajo, este es sobre la dictadura, proyectos democráticos en la Segunda República, el discurso de centro de Manuel Portela Valladares, la cultura del orden público en la Segunda República, que es un monográfico para ayer. En fin, podríamos seguir, pero me interesa de ella no esa parte de investigadora más clásica, como podría ser yo o como hemos sido los de mi generación, sino su interés por transmitir el conocimiento, que yo creo que es algo que nos falta al conjunto de los historiadores, la preocupación, el interés, porque las ideas de la investigación no formen parte, no se queden reducidos al pequeño coro de la universidad, sino que de alguna manera cumplamos la función que la sociedad espera de nosotros, difundiendo el conocimiento en otro lenguaje, porque claro, en la jerga que utilizamos entre nosotros, pues yo comprendo que a la tercera página de un libro la gente cierre el libro y lo vuelva a colocar en la estantería de la que lo sacó, ¿no? Pero creo que ella hace el esfuerzo en utilizar otros lenguajes, por ejemplo, el lenguaje de la imagen y las nuevas tecnologías, con un proyecto que he estado curioseando estos días, donde fuiste asesora, la cartografía interactiva de Madrid, de Celia en la Revolución, uno de los libros de nuestra muy admirada Celia Fortún, y es colaboradora habitual de medios de prensa como Letras Libres y El País. Como lectora del País, pues quiero recordar algunos de los títulos de sus artículos. Leonor
y la senda constitucional, que imagino que es el último, porque es súper reciente, donde habla cuál es el papel de la mujer, de la princesa y de la monarquía en una sociedad como la nuestra y cómo debe basarse en la fidelidad a la Constitución. La importancia de una memoria compartida, que creo que es un tema que nos acerca, que empieza con una frase que creo que resume la reflexión que todos tenemos que hacer. Todos los muertos son de todos. Ya está bien de arrojarnos muertos. Todos los muertos son de todos. Una universidad cercana y para todos, de eso se trata, ¿no? De que acerquemos la universidad a los demás, que es una reflexión sobre el 50º de la UNED, que es probablemente el centro universitario más extendido, porque llega a todos los puntos de la geografía. Una alianza entre generaciones, que es una reflexión sobre las pensiones y lo necesario que es sostenerlas e incrementarlas. Y como estoy en tierra andaluza, pues quiero recordar, porque no vamos a seguir eternamente, un último título, Azucenas para Lorca. Bueno, Pilar, explícanos esa amistad, o al menos esa confianza y varios cruces entre Portela Valladares y la persona que nos une, Niceto Alcalá Zamora. Bueno, me voy a acercar el micro porque si hay una cosa por la que no me caracterizo es por hablar muy alto y para que no se pierda un poco la voz. Madre mía, yo lo primero, no sé, después de esto, creo que la próxima vez que tenga que escribir algo para la NECA o preparar un currículum o algo... Me lo vas a mandar, sí, que yo te lo hago. Voy a pedir que me lo hagas tú, porque madre mía, aunque es un poco faena, porque como ahora tengo la presión de hacerlo muy bien, porque si no va a ser un poco como... ¿Ahí? ¿Está ahora conectado? ¿Sí? Habla. Y ahora creo que sí, que es mío. Pues eso, que nada, que gracias, sí que es un poco exagerada, o muy exagerada. Quería empezar dando las gracias al patronato por la invitación y por la oportunidad de estar aquí, porque la verdad que me siento como si, yo creo que es como la mañana de los Reyes Magos más bonita de mi vida, porque, caray, qué lujo, qué suerte poder estar aquí. Cuando empezaba la tesis, parte de los primeros libros que consultaba para informarme, para situarme, ¿no? para conocer más cosas de Portela, ahí que andaba rastreando, pues salían de esta casa, porque en muy pocos sitios se ha trabajado tanto desde esa parte de la Segunda República que rodea a Alcalá Zamora, ¿no? Entonces, eso, de repente recibir el correo de Encarna, la llamada de Paco para venir aquí, no sé, yo creo que es como si de repente alguien viene a decirle que a un niño que juega al fútbol que va a jugar en el Barcelona, en el Madrid o en su equipo así, ¿no? Más o menos esa es mi sensación. Y quería también daros las gracias por el trabajazo que lleváis haciendo estos 30 años, porque yo creo que es que no hay palabras para agradecerlo, ¿no? Porque es tanto lo que se habría perdido, es tanto lo que estaba perdido y lo que vosotros conseguís recuperar y transmitir que yo creo que nunca os lo vamos a poder agradecer lo suficiente. Y bueno, para no ponerme así más sentimental, porque si no sé si voy a ser capaz de seguir y acabamos de empezar, pues vamos a entrar en materia. Cuando pensaba cómo podía hablar de la relación de Portela y de Alcalá Zamora, pensaba que son dos personas que en realidad tienen bastantes cosas en común, porque si empezamos a ver sus biografías así un poco desde fuera, ¿no? Pues vemos, nacen en épocas parecidas, Portela es 10 años mayor, los dos mueren en el exilio, tienen una edad similar, tienen una larga trayectoria política, los dos pasan de la Restauración a la Segunda República, los dos son diputados y ministros en la Restauración, los dos ocupan los cargos más importantes de la Segunda República.
Los dos pasan del Partido Liberal al republicanismo, los dos mueren en el exilio. Pero sobre todo, lo que los une, lo que hace que compartan más tiempo, es un proyecto que ponen en marcha entre el año de 35 y 36, que es la idea de poner en marcha un partido de centro que intente anclar a la República en una posición moderada, ¿no? Que pueda ejercer como fiel de balanza en un momento en el que, por distintas circunstancias, por la propia dinámica de bloques que se va generando y por la tendencia de algunos de intentar llevar a los centros hacia el extremo, pues para intentar revertir un poco esa situación y conseguir que la República incipiente, ¿no? Que siempre se nos olvida cuando hablamos de la República, parece que es un periodo gigantesco que dura millones de años, ¿no? que tiene todas las oportunidades del mundo para hacer las cosas bien, regular y mal. Y la verdad es que, bueno, si vemos lo que pasa desde el 14 de abril al 18 de julio del 36, hay 5 años contados, ¿no? Y en 5 años contados, madre mía, la cantidad de historias, ¿no? Bueno, pues ellos lo que intentan es que ese régimen por el que pasan tantas cosas, pero que en realidad acaba de nacer, que tenga la estabilidad suficiente para poder seguir formándose, para consolidarse y para permanecer en el tiempo. Supongo que aquí la gran pregunta sería quién era Manuel Portela Valladares, porque quién era Aniceto Alcalá Zamora, si hay alguien a quien no se lo tengo que contar, es a ustedes, vamos, eso ya lo tengo bastante claro. Entonces, ¿quién era Manuel Portela Valladares? Bueno, ahí pongo, ¿no?, a modo de resumen, una serie de características que tiene, ¿no? Digo, niño solitario, soltero de oro, abogado, registrador de la propiedad, periodista. Digo, El Pueblo Gallego, que es el nombre del periódico que funda y que dirige y que mantiene hasta el año 36. Masón, es el hermano Voluntad. Es conde consorte, es político, y como político tiene todo este listado de cargos, ¿no? Diputado por Fuensagrada, es agrarista, es liberal, es gobernador civil de Barcelona, es ministro de Fomento en el 23, muy poquitos días, justo, ¿no? Tiene, después de mucho tiempo intentando y deseando ser ministro, es justo ministro en el gobierno que se forma justo antes del golpe de Primo de Rivera, ¿no? Así que es como llegar a la puerta y quedarse, ¿no? Ir a la pastelería por un pastel, por tu pastel favorito, y justo que se lo acaben de llevar, ¿no? Pues una sensación parecida. Diputado por Lugo, luego en la Segunda República, entre el 31 y el 33, gobernador general de Cataluña, se me olvidó poner diputado por Pontevedra en el 36, ministro de Gobernación en el 35, presidente del Consejo de Ministros del 35-36, y como no me cabía más en la diapositiva, pues ya no puse nada del exilio, que también tiene sus movimientos. Pero todo eso, ¿cómo se traduce en una vida? Bueno, pues si empezamos por la parte de niño solitario, lo de niño solitario viene por una característica que también comparte con don Niceto, y es que se queda huérfano muy pronto. Él es hijo de una familia humilde, ¿no? Si vemos en los registros familiares, en el padrón de la época, vemos que su padre emigraba de una parroquia de un municipio cercano a Pontevedra capital, porque es huérfano también de padre, y se va con una de sus hermanas a vivir a casa de una tía que es costurera, y su hermana pequeña se hace costurera y él se hace obrero en Pontevedra. Viven en una zona de las zonas más importantes de Pontevedra. Se conoce a una mujer que es de esa parroquia, se casa, tienen a 5 hijos, entre ellos a don Manuel, como lo llamo yo así familiarmente. Pues lo que sucede en este principio de una vida así, que parecería una vida sin más trascendencia, es que su padre se muere cuando él va a cumplir los 8 años, y la situación de su familia pues de repente cambia radicalmente, porque se quedan todos los hermanos bajo el cuidado de su madre, con una situación económica más complicada. Y entonces lo que decide su familia es hacer una cosa que se estilaba bastante en ese momento, que es que, bueno, aparece una tía, una hermana, que dice, viene a buscar a uno de los niños y se lo lleva así un poco, bueno, vamos a darle estudios a uno de ellos. ¿Y a quién le va a dar estudios de todos los hermanos? Bueno, pues como son 5, son 3 chicas, 2 chicos, las chicas ya las descartamos directamente porque no le vamos a dar estudios a las chicas porque, pues, qué pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces nos quedan los 2 chicos. Y tenemos uno de ellos que ya es talludito. Entonces ya cogerse y llevarse al mayor pues es un poco complicado porque, bueno, pues es buen chico, pero
pues no es lo mismo que llevarse a un niño, que siempre pues es más fácil de seguir, ¿no? Entonces, él, simplemente por esa casualidad, ¿no? Por esa mala pata de quedarse sin padre tan joven, pues de repente va a irse a casa de su tía, que es aquella niña costurera que vivía en Pontevedra con su padre, que se había casado con uno de los liberales más importantes de Pontevedra, con un señor mayor, solterón, simpático, que se quedó prendado de la muchacha y tuvieron una vida juntos muy feliz, pero no tenían hijos. Y entonces, pues así se completó esa familia en la que tuvieron. ¿Eso que le dio a Portela? Pues le dio la oportunidad de estudiar y de tener una carrera que no hubiera tenido en otras circunstancias. Pero también acentuó una parte un poco más solitaria de su carácter, porque, bueno, pues imaginaos, con 8 años, cambiar radicalmente tu contexto, tu vida, dejar tus hermanos, irte a vivir a otro sitio, por mucho que estudies, por mucho que de repente puedas tener una vida mejor, pues habría que ver qué es lo que uno entiende por una vida mejor. Y dentro de esa vida mejor, una de las primeras decisiones fue mandarlo interno a un colegio, que es el primer colegio que los jesuitas habían puesto en marcha en el norte de España, que estaba en Camposancos, que es una parroquia de Aguarda, que bueno, es de esas cosas curiosas que uno tiene en la vida. Pues ahí me iba yo de campos de trabajo cuando era pequeña, sin que yo supiera que ahí. Entonces, bueno, de esas cosas que uno luego se va encontrando en lo que estudia, que vamos, que uno no cree en el destino, porque el destino lo fabricamos, pero que dices... A veces hay magia. Dices, la magia sí que sí, ¿verdad? Bueno, pues allá que se va a estudiar, y de ahí saca ese sobrenombre que se va a poner después cuando se hace masón, que es voluntad. Y si vemos cómo él cuenta en sus memorias cómo fue su paso por el colegio de los jesuitas, pues lo cuenta como algo duro y difícil, de esto de te hacen madrugar, te dan capirotazos en la cabeza, y él dice, yo salí de allí convertido en anticlerical practicante y convencido, pero al mismo tiempo les agradecía el haber ejercitado esa voluntad, esa cualidad que yo creo que sin ir de psicoanalista por la vida, yo creo que sí que es algo que caracteriza ¿no? lo que él va desarrollando a lo largo de su trayectoria, que es la voluntad, ¿no? La capacidad de reinventarse, de mantenerse, de sobrevivir. Luego también él se llama a sí mismo en sus memorias junco y carballo. Carballo es roble en gallego, y ¿no? Porque dice que es flexible como el junco, que permanece con las raíces bien firmes, pero cuando viene el viento se deja llevar, porque si no, si te quedas rígido, el viento te rompe, y entonces te dejas llevar, pero sin moverte de tu sitio. Y al mismo tiempo como el carballo, que deja que sus raíces sean profundas y permanece a lo largo del tiempo, y es capaz de mirar hacia la tradición, pero también hacia pensar en el futuro, porque permanece. Bueno, eso es que no podía dejar de contarlo, porque fueron esas dos frases, esa expresión, fueron cosas de las que me enamoraron del personaje, que es algo que uno no debe hacer cuando hace una biografía, que es enamorarse del personaje, pero es algo que no puede evitar, ¿no? Así que este chico decía que de niño solitario se convirtió en soltero de oro, pues porque bueno, pues era un buen partido de la Pontevedra liberal, porque pertenecía decíamos que su tía estaba casada con José Vilas García, que era el dueño de una imprenta, de la imprenta de la que salieron algunos de los primeros ejemplares de las obras más importantes de la poesía y de la narrativa gallega de la época, con lo cual le abre camino y le abre contactos con el mundo del galleguismo, ¿no? Ese galleguismo incipiente que se va armando a finales del XIX, principios del siglo XX, y también con ese mundo liberal, el mundo liberal de Montero Ríos, que tenía su casa en el Pazo de Lourizán, en la entrada de Pontevedra, y ahí peregrinaban, ¿no? Todos los veranos. Me gusta la palabra peregrinar, porque además es que me los imagino, ¿no? Todos yendo a rendir pleitesía al gran señor liberal, y bueno, pues a hablar, a comentar y a arreglar el mundo, y a tejer así, de esa manera, ¿no? Esa pequeña red de contactos del tú a tú, que acaba convertida en una gran red sobre la que se sostienen muchos de los acontecimientos más importantes de ese momento. Bueno, pues con eso, con dinero y con posibles, pues Portela se convierte en ese soltero de oro, porque estudia Derecho,
tiene una carrera brillante, pero bueno, él deja pasar el tiempo y no tiene mucha prisa en sentar la cabeza, ¿no? que dirían nuestras abuelas. Y lo que hace es pues conocer un poco ir conociendo el ambiente y va probando un poco qué quiere hacer de su vida. Pues es juez municipal, va formando parte de distintas actividades. Cuando está en Santiago conoce, es uno de los inspiradores de una novela que casi todo el mundo conoce, más que por la novela, por la película de Arturo Fernández, que es La Casa de la Troya, ¿no? Que cuenta las andanzas de los estudiantes en Santiago, que el escritor Alejandro Pérez Lujín lo hace inspirándose en su propia pandilla de amigos cuando estudian, entre la que estaban, uno de esos compañeros de pandilla era Portela Valladares. Bueno, pues con este panorama nos encontramos con un joven de buena familia, alto y con porte, ¿no? Vemos aquí en esta ilustración que les ponía ahí para adornar esta diapositiva, se titula Lord Portela, ¿no? Que lo llamaba así en esta caricatura, Gracia y Justicia, que es una revista satírica de derechas de la República que tiene bastante mala leche, ¿no? Pero a veces tiene algunas caricaturas que son muy expresivas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hombre de porte, cuando era más joven, pues eso, era ese soltero de oro. ¿Qué pasa? Que de repente su tía se queda viuda, él hereda una parte del patrimonio de su tío político, pero solo una parte, y entonces llega un momento en el que dice, bueno, pues hay que sentar un poco la cabeza porque el dinero no es eterno y tenemos que ver qué hacemos. Y lo que hace es se convierte en registrador de la propiedad y se va a vivir a Madrid. Y esto ya es principios del siglo XX. Y ahí va a ser el primer punto en el que se cruza su vida con la de don Niceto Alcalá Zamora, que en aquel momento pues todavía no era don Niceto, no aún era Nicetín, pero bueno, era un joven Niceto que también acababa de llegar a Madrid a ver un poco, a conocer mundo, ¿no? A comerse el mundo, ¿no? Y además, en el caso de Niceto, literalmente llega a Madrid a comerse el mundo. Y coinciden en la elaboración de un proyecto que se llama la Enciclopedia Jurídica, en el que participan ambos. Y empiezan a cruzarse, ¿no? Uno y otro. Y Portela acaba dando el paso que parece, ¿no? Visto desde nuestra perspectiva, parecía inevitable en su situación, que es convertirse en político, ¿no? Este chico, con todo lo que tiene a su alrededor, tiene buenas capacidades sociales, tiene un buen apoyo familiar, tiene una formación jurídica, ¿no? Parece que estaba llamado a ser diputado, pero se lo piensa bastante y no es diputado, o no decide ser diputado hasta que ya cumple los 40. Y entonces, además, decide hacerlo un poco a su manera, ¿no? Lo hace con el apoyo de Montero Ríos, en unas elecciones precisamente en el momento en el que Montero Ríos es presidente, en 1905, pero él escoge el distrito por el que se quiere presentar, ¿no? Porque pues Montero Ríos, en esto de sus peregrinajes, pues ofrecía, ¿no? Ofrecía distritos de, mira, este que está aquí necesito a alguien y está libre, o aquí ya no me llevo muy bien con el que lo ocupaba y estaría muy bien cambiarlo, pues tal, no. Bueno, él se va a Fonsagrada, que es un sitio, no sé si lo tienen en la cabeza, es un pueblo que está en Lugo, casi en la frontera con Asturias, de difícil acceso. Ahora no tanto, aunque hay una parte, cuando yo, la primera vez que fui a Fonsagrada, cuando estaba haciendo la tesis, una de las cosas que me hacía gracia era cuando me enseñaban y me decía, esta carretera se construyó en tiempos de Portela, gracias a Portela. Y yo decía, madre mía, pues si se construyó en tiempos de Portela, no me extraña que cueste tanto. Me recordaba lo que me decías esta mañana de los 4 últimos kilómetros, ¿no? Que eran todavía de la época de don Niceto, ¿no? Bueno, pues así estamos, ¿no? Pues él va a parar a ese distrito porque quiere conquistarlo. Él lo que quiere es, quiere que lo ayuden, pero quiere quedárselo con sus propios medios, ¿no? Porque cuando te ayudan también te hacen entrarse en una cadena de dependencia
Y él, pues esta parte de, ¿no?, de lo del niño solitario también le va en lo de no querer luego depender de los demás. Y su carrera política va a ser bastante solitaria e independiente en ese sentido también. No me voy a explayar demasiado en contar cómo se desarrolla la primera elección, pero es casi de película de vaqueros, ¿no?, con tiros, porque él se presenta contra otro candidato que tiene el apoyo de la gente del pueblo, entonces desaparece la urna del sitio de donde se suponía que era la mesa principal de votación, para que los partidarios de Portela no pudieran ir a votar. En el otro sitio donde más votos hay, pues está cerrado con llave, y entonces pues acaban descerrajando la puerta a golpe de pistola para poder entrar. Y eso, bueno, ya me estoy enrollando más de lo que quería, pero bueno, es un poco para hacerse una idea de cómo lo hace, ¿no? Y así, como diría uno, así se construyen las leyendas, ¿no? Y cuando uno va por Fonsagrada y pregunta por el diputado, todavía se acuerda todo el mundo, el diputado, ¿no?, así en mayúsculas es él, porque es desde 1905 hasta 1923. Y hasta 1923, porque ya sabemos que a partir de 1923 ya no puede haber más, ¿no?, porque desaparece en ese momento con el golpe de Primo de Rivera, termina la restauración, o al menos la parte constitucional, ¿no?, con la parte con elecciones, y a partir del 31 las elecciones ya van a ser con una circunscripción provincial, con lo cual pues ya se queda con el título ya de manera perpetua. Ese ser diputado de Fonsagrada enlaza con la siguiente característica, que es la de ser agrarista, porque una cosa que tiene clara Portela para fortalecer su carrera política es que necesita dos cosas, y la primera de ellas es hacerse fuerte en su distrito, ¿no?, y ese distrito que conquista no por herencia, no porque alguien se lo ponga en la mano, sino por una pelea muy, muy enconada. También luego quiere ganárselo a base de conseguir cosas para cumplir lo que él considera que es su papel, o el papel de un diputado, que es mejorar la vida, la calidad de vida de sus conciudadanos. Y es un distrito agrario, con lo cual pues va a concentrarse en ese tipo de partidas, ¿no? Eso es muy gracioso, porque si uno, le decía ayer a unos estudiantes a los que les daba una clase en el máster, en una asignatura de biografía, y decía, bueno, pues les contaba cómo hacer una biografía a un personaje que no tiene archivo personal. Portela no tiene archivo personal, entonces algo tenía para contarles, ¿no? Y les decía, bueno, una cosa muy interesante cuando es político es ver el diario de sesiones, porque el diario de sesiones tiene muchísima información, puede ser un poco pesado a veces leérselo, pero siempre tiene mucho jugo. Y una cosa muy curiosa también es ver las comisiones en las que participa un diputado y ver si se van manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque en esas comisiones a veces uno acaba por casualidad, pero cuando hay una cierta consistencia también se ve que acaba bien por interés, que a veces es por formación y a veces es también por él, ¿no? Bueno, pues él siempre está en las comisiones de obras, canales y puertos, ¿no?, estas cosas que hablábamos antes de caminos y carreteras, pero también está en las de tipo agrario, porque intenta pelear ese tipo de cosas. Y también porque es consciente de que si quiere pegar el salto más allá de su distrito y tener apoyo, ¿no?, y conseguir expandir un poco, ¿no? Si estuviéramos hablando de la restauración, diríamos que los partidos de entonces no son exactamente como los de ahora, y uno necesita, para permanecer, necesita tener un distrito en el que sea fuerte y necesita tener una red de apoyo, ¿no?, lo que llamábamos una facción en la que pueda tener cierta preeminencia, ¿no? Y entonces él trabaja ese partido desde el punto de vista agrario, ¿no? Y se convierte en un personaje importante del agrarismo en Galicia, que tiene en ese primer tercio del siglo XX, desde 1900 a 1920-23, va a tener una vida muy, muy destacada, y va a ser también un germen de lo que es el galleguismo político. Liberal, pues porque el partido donde entra es el Partido Liberal. Entraba, decíamos, de la mano de Montero Ríos, pero una vez que consigue asentarse, se despega. No que se despegue en sentido de pues que se pase a otra facción, sino bueno, pues también hay
digamos, un atardecer en la carrera de Montero Ríos, que a partir de 1905, de su paso por el gobierno, también va perdiendo un poco fuelle y va dejando paso a otros que lo suceden, y él con quien engancha y con quien conecta muy bien es con Canalejas, ¿no? Es más una persona de su generación con la que comparte muchos de los proyectos que tiene, que son proyectos liberales que están muy cerca, ¿no? Digamos que tienen una cultura política muy próxima a la del republicanismo, ¿no? De hecho, Canalejas llega a coquetear literalmente con los partidos republicanos, aunque la política de masas lo asusta un poco y luego vuelve de vuelta al Partido Liberal, ¿no? Cuando tiene una cierta posición. Y mano a mano con Canalejas, Portela va a tener su primera fase de despegue. Y esa fase de despegue está muy ligada con la siguiente característica, que es gobernador civil de Barcelona. ¿Por qué? Pues porque uno de los cargos en los que lo coloca Canalejas cuando llega a la jefatura del gobierno en el año 10 es en el gobierno civil de Barcelona. Y uno dirá, pues eso está muy bien, pero bueno, es lo que diríamos una patata caliente, porque ser gobernador civil de Barcelona en 1910 es ser gobernador civil de Barcelona después de la Semana Trágica. Es un momento en el que pensemos que al gobernador anterior no le hablaban ni los radicales ni los catalanistas, y salió de allí desesperado. Bueno, pues él va allí con la idea de intentar pacificar la situación, estamos hablando de un momento en el que el pistolerismo, ¿no? Las peleas entre el anarquismo y el pistolerismo de los empresarios que contrataban a pistoleros también para intentar deshacer las revueltas o la oposición obrera, pues estaba en su momento más álgido, y él pone en marcha un sistema de vigilancia que consigue que esto frene un poco, y al mismo tiempo consigue rizar el rizo, que se puede resumir en que cuando se marcha del gobierno civil le hacen una cena de homenaje los radicales y le hacen una cena de homenaje los catalanistas. Los catalanistas, con los que tiene una buena relación a través de este mundo agarista y galleguista en el que él se mueve y con el que se siente cómodo, y los radicales, que están en el punto contrario, que no tienen muchas simpatías por el catalanismo, pero que le reconocen esa capacidad que tiene para pacificar la situación. Entonces se va, y este paso por el gobierno civil va a ser una de las tarjetas de presentación que le va a acompañar en el resto de su vida o de su vida política, y que le va a servir de tarjeta de presentación y de entrada para otras patatas calientes que al mismo tiempo, en términos de posición política, van a ser positivas. Después de esto vuelve a Madrid, y digamos que Canalejas lo premia con algo más relajado y que está mejor, que lo nombra fiscal del Tribunal Supremo. Y parece que todo va muy bien enlazado, todo es estupendo, todo es muy prometedor, pero asesinan a Canalejas. Y aquí, pues a veces cuando estás demasiado próximo a alguien, pues eso, ¿no? Cuando, como dicen, ¿no? Que si no tienes el que tiene padrino se bautiza, ¿no? Bueno, pues el que no lo tiene, o el que lo pierde, pues en un momento de peleas internas del partido, un momento en el que la Restauración, el sistema de partidos se está descomponiendo y se están intentando formar otra cosa o ver qué pasa ahí, ¿no? Es la crisis de la Restauración en los años 10 de pensar sobre sí misma qué quiere ser, ya es mayor y qué quiere seguir siendo, ¿no? Si quiere seguir siendo lo que era, si quiere reformarse, y reformarse hacia qué punto. Pues digamos que en ese momento el quedarse sin ese apoyo lo hace que pierda puntos, ¿no? Como cuando uno está jugando a un videojuego y de repente estás a punto de ganar y pierdes y tienes que volver a empezar, ¿no? Bueno, pues él se vuelve no a la casilla de salida, porque sigue siendo diputado por Fonsagrada, pero digamos que baja muchos puntos. ¿Y entonces qué hace? Bueno, pues estamos hablando del hermano voluntad, ¿no? Bueno, pues lo que hace es, no pasa nada, hay mucho tiempo para muchas cosas. Como en Barcelona le había ido bien, pues se vuelve a Barcelona y de repente se casa, y se casa con una condesa.
un matrimonio de dos personas maduras que no se habían casado hasta en ese momento, que hacen buena pareja y que se dan, ¿no? Uno da cierta proyección y otra ofrece un título nobiliario y una situación económica más desahogada. Entonces, digamos que en esa primera parte pues está situado, y a partir de ahí Barcelona va a ser el punto en su lugar de residencia, ¿no? Pues se mantiene en Fonsagrada como diputado, sigue haciendo méritos como líder agrarista y saltando así un poco saltamos a la siguiente fase, que es ministro de Fomento del 23. Es que por fin consigue llegar a ser ministro otra vez. Pero, ya como ya adelantamos antes, pues es un pequeño atisbo, ¿no? Es un chispazo de ministerio. Aunque, tiene una misión importante. Cuando el golpe de Estado de Primo de Rivera, es la persona a la que manda el gobierno, lo suben en un tren rumbo a Barcelona para que vaya a hablar con Primo de Rivera, porque, hay un momento previo en el que, antes de ser ministro de Fomento, vuelve a ser gobernador civil de Barcelona y coincide con Primo siendo capitán general de Barcelona. Y entonces, pues digamos que hay un contacto, hay una amistad o una buena relación, ¿no? Quizá no una amistad, pero lo suficiente como para ir a hablar con él y decir, hombre, a ver qué es esto, qué vas a hacer, esto del golpe de Estado está muy feo, no lo hagas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llega a Zaragoza aparece un cuerpo militar que lo invita amablemente a bajar del tren. Esto siempre lo cuento porque es muy significativo, ¿no? Cuando comparamos o cuando tenemos en la mente pensar en los golpes de Estado, para ver la diferencia entre el del 23 y el del 36, la persona a la que mandan de Madrid a Zaragoza, esta vez no es a Barcelona, es a Zaragoza, se baja en Zaragoza para hablar con quien lleva la Capitanía General y quien se encarga del golpe en Zaragoza, es el general Núñez de Prado. Ese no tiene tanta suerte, a ese no lo bajan del tren y le dicen, ala, móntate en el tren de vuelta. Ese, pues le hacen tiene una reunión muy amable en el cuartel, en el que le dicen, no te preocupes, que no voy a ver no me voy a rebelar, no, ya no sales más de aquí. Eso. ¿Qué hace después de 1923? Es como otra etapa en la que volvemos a bajar, y aquí ya no bajamos nosotros, bajamos todos, ¿no? O sea, cambia completamente el régimen. Y entonces, ¿qué pasa aquí, ¿no? Pues si pensáramos en Niceto, pues ahí es cuando el Niceto del Partido Liberal acaba haciendo un tránsito rápido hasta el año 30, acaba convertido en el Niceto republicano, miembro del Comité Revolucionario, presidente del primer gobierno provisional. ¿Qué hace Portela en esos años? Pues Portela en esos años, aparte de ir a todas partes acompañado 5 metros más atrás por un policía infiltrado no demasiado discreto, que deja unas crónicas estupendas. A mí me vino muy bien para mi tesis su vigilancia, porque me contaba, yo sé lo que hacía, porque todas las mañanas entre 1924 y 1929, porque dejaba constancia de se va a tomar el café, va al cine, compra el periódico, va a la fábrica a hacer no sé qué, vuelve a casa. Así que eso está muy bien, ¿no? Pero que Portela tenía constancia de que lo seguía, en algún momento al menos tenía constancia de que lo seguía y lo saludaba. Entonces, pues señal de que estaba, ¿no? como otros, en el punto de mira de a ver qué hacen estos y tal. ¿Y qué es lo que hacen estos? Pues este en concreto lo que hace son dos cosas. Digamos que en esa época es cuando desarrolla su cualidad de masón, ¿no? Su carrera como masón, no sé muy bien cómo llamarlo, su trayectoria como masón. Alcanza los puntos más altos en esa época. Es difícil, cuando hablamos de ser masón es como una cosa un poco rara, ¿no? Que suena como ser masón. Yo creo que alguien hoy no sabría muy bien explicar cómo es, ¿no? Porque cuando vemos además, si vamos a Salamanca, al archivo, ahora se llama Centro Democrático de Memoria Histórica, ¿no? Que tienen como una salita en la que está ahí el archivo de la masonería.
y tienen una salita en la que reconstruyen un templo, ¿no? Y tienen un lenguaje como muy litúrgico y cuenta, ves, ¿no? Cómo se disfrazan, porque en realidad se disfrazan, cómo se ponen nombres de mentira. Entonces parecen como niños pequeños jugando, ¿no? Así, ¿no? Y entonces resulta muy simpático, o sea, no sé si simpático es la palabra, pero sí, gracioso, imaginárselos, ¿no? Así como disfrazados, poniéndose nombres y tal. Pero en realidad, en ese contexto, lo que hacen es, o lo que pueden hacer es algo que no se puede hacer fuera, que es reunirse y hablar. Y reunirse y hablar y conspirar un poco también, ¿no? De cómo vamos a arreglar las cosas, qué problemas hay, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, él forma parte de 2 logias en Barcelona, una de ellas, que es una de las pocas logias a la que forman en la que pertenecen o en la que tienen acceso masones obreros, ¿no? Porque la masonería, eso, bueno, como lo que suena, que es un poco frívolo, pues también, ¿no? Las cosas frívolas tampoco son digamos que no suelen ser demasiado igualitarias, ¿no? Pero esta logia en concreto sí que tiene bastante presencia obrera. Y es aquí eso, donde se pone el nombre de voluntad, ¿no? Esto sí que es una cosa a mí sí que me parece muy bonita. No sé si hay algún estudio que vea, haga una lista de los nombres que se ponen distintos personajes, porque bueno, ¿no? Es un poco como, suena un poco a eso de tú qué héroe quieres ser, ¿no? Porque muchos de los nombres que se ponen pues son nombres de políticos antiguos, de pensadores, de artistas, de tal. Y es, la verdad que las listas de los nombres simbólicos son cosas muy llamativas, ¿no? Muy curiosas. Eso hace eso, y luego su tercer cosa dice, bueno, sigue casado con Clotilde Brías, que es la condesa, y entonces también trabaja bien la vida social de Barcelona, la vida empresarial, ¿no? Es socio del Círculo Ecuestre, que es como es un poco como sigue existiendo ahora, y cuando entras es un poco como entrar en la novela de Julio Verne, la de La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? El Redford Club, donde estaba Phileas Fogg, donde, ¿no? Hace esa apuesta y dice, voy a dar la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, pues es un poco ese sitio, ¿no? Un sitio donde solo entran los señores, fuman puros, leen el periódico y dicen cosas, ¿no? Pues en ese sitio es donde también se hacen negocios y se cierran buenas relaciones, que para el mundo de la política tampoco están mal. Y la otra cosa que hace es fundar el Pueblo Gallego, porque en esa época la prensa no es cualquier cosa y no hay líder político que se precie que no tenga su propio órgano, ¿no? El órgano periodístico que sea la voz de su corriente, ¿no? Que defienda las ideas que quiere, que sea altavoz de las ideas que quiere defender. También es hombre de negocios, entonces lo que intenta es que este periódico no solo sea su altavoz, digamos, sino que también sea un periódico moderno. Y de hecho va a ser durante mucho tiempo, o sea, hasta el 36, cuando se lo incautan, va a ser el periódico gallego con mayor tirada, con una maquinaria, ¿no? Linotipias, rotativas y tal, más modernas, y un sistema de corresponsales muy simpático, ¿no? Que es gente en distintos pueblos, que eso dentro de Galicia, que llama todos los días para contar lo que pasa, ¿no? Es buscar dentro de cada pueblo el cronista oficial del pueblo que cuenta las distintas cosas, ¿no? Aparte de luego suscribirse a agencias de telegramas y telefonemas, ¿no? Como pone en la sección siempre de nacional y de internacional, que son los que van contando las noticias más destacadas. Y es un periódico que además merece mucho la pena porque tiene una nómina de colaboradores, sobre todo del mundo cultural, muy importante. Y con estas cosas llega el año 30, el año 31, y aquí es como hay que deshojar la margarita, ¿no? Es como, eres republicano, eres monárquico, ¿qué hacemos? Apuestas porque Alfonso XIII va a ser capaz de devolver el régimen a la Constitución, a una Constitución nueva, y eso va a salir, o apuestas a que lo que viene va a ser la República. Y ahí lo que hace él es apuesta por lo segundo, pero no tanto, por si acaso, y entonces, bueno, por un lado monta su pacto, ¿no? El equivalente al pacto de San Sebastián en Galicia es el pacto del Estrobe, que es de donde luego sale la representación gallega que va a San Sebastián. Y él, en vez de ir al pacto del Estrobe, monta su propio pacto, que es el compromiso de Barrantes, el pacto de Barrantes,
en el que está él, un grupo de liberales, muchos de los galleguistas más importantes y muchos conocidos. Y digamos que la posición de lo que hace es bastante parecida a lo que luego va a ser el programa electoral del 36 del Partido de Centro, pero es un poco tibio a la hora de decir si va a ser la República, es como, bueno, el régimen que venga constitucional, democrático y tal, pero no se moja mucho en la forma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando llega la República, pues se queda dentro, pero un paso más atrás. O sea, digamos que tenía todos los elementos para haber sido como la cabeza del republicanismo en Galicia. De hecho, hay quien se lo va a pedir de manera explícita, pero la duda ahí pues hace que le pase por delante a alguien con las ideas más claras en ese terreno, con más energía y más ganas, que es Casares Quiroga, que es el que va a ser el gran representante del republicanismo gallego durante el periodo. Y él, pues esto de Barrantes es como su primer intento de formar un partido que sea un partido propio, que tenga un poco de liberal, un poco de galleguista, un poco de centro y eso. Se presenta a las elecciones y, como ya sabéis, porque lo chivo ahí, es diputado entre el 31 y el 33. Bueno, y ese primer bienio es bastante tranquilo. ¿Qué pasa en las elecciones del 33? Estas de las que se van a cumplir 90 años el domingo que viene, el día 19. Pues que por primera y única vez en su historia no consigue acta de diputado. Y entonces uno diría, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esta vez se cae la carrera bastante más abajo, porque ya si no eres diputado, y además ya pues tiene en el 33, pues si nació en el 67, 33, ya tiene unos cuantos años, ya uno podría pensar que de esta no se recupera. Bueno, pues no se sabe muy bien cómo, de repente, en enero de 1935, se convierte en gobernador general de Cataluña. Y uno diría, ¿y qué es ser gobernador general de Cataluña y por qué en 1935? Pues antes de 1935 viene 1934 y antes de enero, octubre del 34, pues ya sabemos lo que pasa en Asturias y lo que pasa en Cataluña, y la consecuencia de lo que pasa en Cataluña es que ¿qué hacemos con el Estatut de Cataluña? Pues en ese momento lo que despierta o lo que desata la revolución de octubre del 34 es que haya ministros de la CEDA, o sea que en enero del 35 hay ministros de la CEDA. ¿Qué querrán los ministros de la CEDA hacer con el Estatuto de Cataluña? Pues cualquier cosa menos conservarlo, ¿no? O sea, quemarlo, meterlo en un cajón, enterrarlo en el mar y que desaparezca. O sea, vamos a aprovechar, esta es la nuestra. ¿Quién está al frente del gobierno en ese momento? Lerroux. Y Lerroux no lo ve tan claro. ¿Quién está de presidente de la República en ese momento? Y eso sí que lo sabéis, seguro, vamos. Y, bueno, hay una foto preciosa de Niceto Alcalá Zamora con Maciá en el piso de arriba. Bueno, que es una buena respuesta para pensar qué querría hacer, ¿no? Pues está claro que lo que pasa en octubre del 34 no le gusta mucho a Alcalá Zamora, pero la manera de solucionarlo, que piensa que hay que seguir Alcalá Zamora, no es la misma que piensa la CEDA que tiene que seguir, ¿no? Se va a ver en distintos momentos, ¿no? Como cuando consigue que se conmuten o se niega a firmar distintas penas de muerte, y se va a ver también cuando se decide qué hacer con la situación de Cataluña. Y lo que se decía hacer con la situación de Cataluña es crear este gobernador general de Cataluña, que sería como una especie de gobernador civil, pero político, pero que tenga todo el poder. Pero vamos a decir, bueno, pues que sea la persona que sustituya más o menos al presidente de la Generalitat, o sea, el que digamos que congelamos el estatuto, pero no desaparece, pero las competencias las controla, por lo menos durante una temporada, el gobierno central. Depende directamente de presidencia del gobierno, que es quien nombra directamente a ese gobernador. Y el primer gobernador elegido es el agraciado Manuel Portela Valladares, que era aquel señor que había sido diputado, había sido gobernador civil, había sido muchas cosas, pero en ese momento estaba ahí ya perdido en sus cosas, ¿no? Y él decía, no, bueno, estoy aquí perdido. Bueno,
¿Cómo consigue llegar? Bueno, eso forma parte de un poco del misterio. Lo que cuenta la leyenda es que en algún momento se encontró con Lerroux en el balneario de Mondariz. Bueno, yo creo que eso de que se encontró es bastante, bueno, no vamos a decir un eufemismo, ¿no? No, es que él dice, yo estaba allí haciendo, documentándome para una investigación que estaba haciendo sobre Prisciliano, que es un arzobispo gallego, así que, bueno, una cosa así un poco legendaria, que viene a ser como si fuera el primer héroe de la galleguidad, ¿no? El primer galleguista de su tiempo. Y que él estaba allí investigando sobre él casualmente en el balneario, casualmente se encuentra con Lerroux, casualmente hablan y hoy de repente pues cuando Lerroux dice, a ver, necesito a alguien, anda, mira, pues me acabo de acordar que hace no sé cuánto tiempo me encontré con este señor, pues podría ser una buena idea. Bueno, la cuestión es que él antes de eso también va haciendo pasitos para acercarse al Partido Radical, pasitos como hacer que de repente el pueblo gallego, que era muy, muy, muy galleguista, de repente sea un poco más tibio con el galleguismo, porque los radicales, recordemos que lo de los estatutos tampoco le gustaba mucho, entonces, bueno, frena un poquito, no mucho, pero sí un poquito. Bueno, ¿os acordáis aquello del junco, no? Bueno, pues un poco esa es la filosofía. Con lo cual a los radicales les parece bien nombrarlo a él. A los catalanistas no les parece mal. No les parece bien porque no les parece bien que exista ese cargo, no les parece bien todo lo que pasa y no les parece bien tal, pero no les parece mal. Con lo cual, bueno, pues está bien porque si pensamos en que cuando uno toma medidas para solucionar una crisis, tiene que ser medidas que no sean quemar, ¿no? Porque se supone que la idea es que ahora controlamos lo que pasa y luego lo queremos arreglar. Esa debería ser la visión. Pues si lo queremos arreglar, necesitamos o nos importa que el otro esté bien. Bueno, pues entonces los vale. Al que no les vale es a la CEDA. Pero ahí interviene Donizeto y dice, pues mala suerte, si nos vale, pues ya está. Y allí se convierte. Y de ahí, como lo hace, dicen, oh, qué bien lo hace, muy bien, 3 meses, y en 3 meses se convierte en ministro de la Gobernación. Y se convierte en ministro de la Gobernación después de una crisis de gobierno en la que viene porque Alcalá Zamora no quiere firmar penas de muerte, Lerroux y los ministros radicales le apoyan, los de la CEDA se enfadan mucho y se van. Y entonces, bueno, se van también parte de la presión, ¿no? Digamos que la CEDA también tenía políticas, ¿no? De ir etapa a etapa y estaba llegando a la etapa de ahora a lo mejor ya va interesando que nosotros tengamos ¿no? Primero era apoyamos desde fuera a los radicales, después apoyamos a los radicales pero desde dentro y luego estamos dentro y controlamos porque además se acerca el momento en el que se puede modificar la Constitución, ¿no? Cuando pasen 5 años se puede modificar la Constitución y lo mejor para modificar la Constitución es estar dentro y gobernar, porque así pues hace la Constitución que más te gusta. Y en ese contexto se convierte en gobernador, en ministro de la Gobernación. Y es el momento en el que vamos a cambiar por fin de diapositiva. Y en esta, no sé si se lee, no leo muy bien. Bueno, 2 frases para ver un poco la idea. Dice, ¿no? El título capital de un Estado para vivir es saber mantener el orden público, ¿no? La idea es importante pacificar, ¿no? El controlar, tener una policía que controle las cosas y que no haya conflictos callejeros. Pero no hacen falta rigores cavileños para reprimir, ni hay que apartarse de la ley lo más mínimo. Basta con constancia, persistencia, energía y esfuerzo incansable. O sea, control, pero control con el control también, ¿no? No hay que pasarse, ¿no? Por lo que decíamos antes. Y esa, la frase pequeñita que no soy capaz de leer en la pantalla, dice: hay que establecer una base común de convivencia en que todos los españoles debemos entendernos, ¿no? La idea de que primero hay que pacificar, pero pacificar por pacificar no vale para intentar reconstruir y volver a la normalidad. Y para que vuelva a la normalidad, en la normalidad tiene que caber todo el mundo, los que te caen bien y los que te caen menos bien también. Y entonces ahí es donde se empiezan poco a poco a tejer esa cosa que en la que decíamos que coinciden más Portela, o el gran proyecto que tienen Portela y Alcalá Zamora, que es el Partido de Centro. El Partido de Centro, que parece que es una excentricidad de enero del 36, que se presentan a las elecciones porque por decisión de Alcalá Zamora en el último momento, pero resulta que nos encontramos con que en el año 35, bueno, esto
son caricaturas también de este periódico que decía, de Gracia y Justicia, en la que critican lo que hace Portela en ese primer gobierno, ¿no? Que es en el momento en el que empiezan sus conversaciones diarias o semanales, ya no con el jefe del Consejo de Ministros, con Lerroux, que sería como su jefe directo, sino que empieza a tener la costumbre de ir a visitar todas las semanas a Alcalá Zamora, y todas las semanas hablan. Bueno, pues cosas que hace en su primer gobierno como ministro de la Gobernación, que es un gobierno que se llama el de los 30 días, el de abril del 35, que es el único en el que no hay ministros de la CEDA, ¿no? Es como una especie de paréntesis, ¿no? Que es que cuando decíamos que se marchan enfadados porque no se firma esas penas de muerte, pero que es una medida de presión para volver con más ministros y con más fuerzas. ¿Qué va a hacer en estos momentos Portela? Bueno, pues lo que le critica el Gracia y Justicia, que intenta levantar la censura. Esto de puertas abiertas, no sé si se ve bien desde atrás, lo que hace es intenta legalizar otra vez los actos políticos de todos los partidos, y entonces vuelve a haber mítines del PSOE, de los partidos republicanos, ¿no? De hecho, el 14 de abril va a ser cuando saquen aquel manifiesto común, Azaña, Sánchez Román y Martínez Barrio, ¿no? Que es como un poco el arranque de lo que va a ser luego la candidatura unitaria de lo que llamamos nosotros Frente Popular, ¿no? Porque hablan de esa necesidad de unión. Y dice, pliego de firmas al señor Portela Valladares, ¿no? Como todas las firmas de los socialistas pidiéndole que nos legalicen, ¿no? O esto que está como si es una fuente en la que sale agua que se cae en esto que lleva una mujer que va a la fuente. Esa mujer es Prieto disfrazado de mujer, que lleva cántaros, y los cántaros pone casas del pueblo, ¿no? Porque se reablen las casas del pueblo. Porque, eso, de acuerdo con Alcalá Zamora, lo que van haciendo es eso, aprovechar ese mes de tranquilidad hasta que vuelvan los de la CEDA y vamos a ver qué pasa, intentar acelerar y normalizar la vida política. Y en medio de eso, este documento me parece que es muy, muy significativo de que esto del partido de centro no es algo que salga de la nada. Resulta que el 11 de junio de 1935, desde el Ministerio de Gobernación, el ministro manda a todos los gobernadores civiles de todas las provincias españolas un cuestionario, ¿no? Como una especie de encuesta que le pide que el gobernador civil pase a los alcaldes o a sus representados en cada uno de los municipios y que les responda las siguientes preguntas, ¿no? Primero, ¿qué agrupaciones políticas ejercen influencia o existen en el ayuntamiento? Segundo, las personas dentro de esas agrupaciones políticas que existen en el ayuntamiento que tienen mayor significado y antecedentes políticos, económicos y morales de las mismas. Tercero, inclinaciones de los no afiliados a determinado partido político, aspiraciones que alientan a esta masa neutra, ¿no? O sea, ir haciendo como un mapa de cada provincia, de la situación política, de las fuerzas que hay, de los equilibrios que hay, ¿no? Dice. Cuarto, influjo de los párrocos, del alcalde y del ayuntamiento, del juez municipal, del secretario y del ayuntamiento. O sea, de todas las personas importantes o que ocupan un cargo importante en cada pueblo de España. ¿Quién tiene más influencia, menos influencia? ¿Qué influencia tiene? 5. Importancia del voto femenino y a qué tendencia se inclina. Es decir, en ese pueblo, ¿las mujeres votan, no votan? Si votan, ¿a quién votan? ¿Votan a quien dice su marido? ¿Votan solas? ¿Hay un germen de voto femenino de un tipo o de otro? 6. Círculos políticos abiertos y organizaciones políticas existentes. 7. ¿Qué constitución política tiene la Junta Municipal del Censo y a qué indicaciones obedece? 8. Número de votos que cada partido político tiene aproximadamente en el ayuntamiento. 9. ¿A qué estímulos pueden ser sensibles grupos considerables de electores y si es de temer el soborno del sufragio? 10. Posibilidades de alianza de unos partidos con otros y especialmente del Partido Radical. 11. ¿Está bien administrado el municipio? ¿Se cobra el reparto municipal? En caso afirmativo, ¿se utiliza el cobro del reparto municipal como un arma política? 12. Relación detallada de los concejales que componen actualmente la corporación, el secretario del ayuntamiento, el juez municipal. ¿Ha sido destituido o suspendido el alcalde o el ayuntamiento? Si lo ha sido, causa y fecha. ¿Procede reponerlo?
Y C, organizaciones sindicales de todo género, destacando el grado de extremismo de cada una, alianzas o tratos benévolos que hayan tenido las pasadas luchas electorales, sus principales propagandistas o agitadores, vinculación de estos con la respectiva localidad y resultado que hayan obtenido. Y por último, conflictos y problemas políticos locales, armonía o divorcio entre las autoridades y el pueblo y aspiraciones de este en orden a la construcción de obras o realización de mejoras, puntualizar las causas con indicación de las posibles soluciones. Vamos, o sea, esto es como un mini CIS, pero ¿no? en pequeñito, en el año 35. O sea, con esto, este documento que os pongo es un ejemplo de ese cuestionario que manda el gobernador civil de Coruña, y dentro de... Es que tengo el informe completo. Del informe completo os escogí uno, el del Ayuntamiento de Arzúa, bueno, pues por poner un ejemplo, y Arzúa es un sitio que me gusta mucho, y digo yo, venga, pues el de Arzúa. Y entonces ahí pues vamos viendo cómo... qué responde y qué hace con esto, ¿no? Pues como en todas partes, el representante del ayuntamiento, hay algunos que son bastante perezosos y no contestan muy bien, y hay algunos que dan una información muy detallada. Pero pensad, con esa información tan detallada, uno puede saber muy bien si es buen momento para convocar elecciones o no, y cómo puedes hacer, si tú quieres montar un partido político de centro, si el Partido Radical tiene posibilidades o no, si puedes sustituirlo, cómo puedes hacerlo, con quién puedes contar, quién te puede apoyar, quién no te puede apoyar. O sea, desde 1935 vemos cómo los dos están trabajando poquito a poco, juntos, pensando en esa opción. De aquí bueno, no solo eso, sino que el informe termina aquí. Eso vuelvo a decir, es que aquí en el ordenador se ve, además con esta luz se ve muy poquito. Termina con el gobernador termina con las cábalas de posibles resultados en caso de que se consiga una elección en tiempos de relativa calma. O sea, el plan es este, el plan es, vamos a conseguir que lleguemos a esa etapa de relativa calma, y con esas percepciones lo que creemos es que vamos a poder conseguir unos resultados electorales de una fuerza que, bueno, hay momentos en los que se vienen muy arriba y piensan que pueden quedar primeros y ganar y todo, pero por lo menos que consiga un resultado importante como para que en esto de la polarización, no esa palabra que ahora se lleva tanto, pues que pueda jugar a templar y que consiga cambiar de etapa, ¿no? Y entonces en este documento se ve que hace las cábalas de cómo crea que quedarían por votos el Partido Radical, la CEDA, Unión Republicana, los socialistas, los galleguistas, tal, ¿no? Y va diciendo, ¿no? Además es que es muy gracioso porque dice 8.000, 7.500, 12.325, ¿no? Que es como llegas a ese grado, ¿no? de afinación. De ahí pasamos a septiembre del 35, que Portela sale del gobierno en una última crisis, llega el extraperlo, ¿no? Lerroux deja de ser presidente. Cuando Portela sale del gobierno, todavía es ministro Lerroux, y Lerroux, Chapa Prieta y Gil Robles cuentan los tres en sus memorias como con cierto mosqueo que cuando Alcalá Zamora llega a la reunión del Consejo de Ministros ese día, el día que empieza el siguiente gobierno, lo que hace es despedir a Portela con muchas loas, y que deja como una frase así misteriosa como, bueno, tiempos mejores vendrá, ya alguna misión le espera, ¿no? Y los tres dicen, pero ¿esto qué significa, ¿no? Bueno, que luego cuando lo nombra presidente del Consejo de Ministros en diciembre del 36, pues todos se acuerdan de lo que significa. Entonces empezamos ya en la última etapa, que sería esta ya de Portela en el gobierno, mano a mano con Alcalá Zamora, ¿no? De la que saco, dice: contra la guerra civil, orden, libertad, trabajo y una república gobernable. Ese es el lema con el que se presentan a las elecciones de febrero del 36 Portela y Alcalá Zamora. Podemos decir que se presenta, aunque sea presidente de la República, porque es un poco el que está también detrás de ese proyecto. Igual que os ponía antes imágenes de cómo se ríen, digamos, o cómo critican desde esa publicación las decisiones que toma en Gobernación Portela Valladares, pues esto es, ¿no? Lo que suscita la candidatura de centro desde las derechas, pues es cosas como dice la nueva de Cuesta de Enero, ¿no? El partido de centro ahí subiendo,
en medio de un mar de tempestades, el Portela en los Reyes Magos, bueno, estas así cosas. Este documento, o esta fotografía, es la portada o la portada de un suplemento interno que hay del Pueblo Gallego del día de las elecciones, ¿no? Que dice, resume un poco lo que es la idea de la candidatura de Portela, ¿no? Presenta Portela, os decía que en el 36 es diputado por Pontevedra, y entonces sale la lista de la candidatura, que son los nombrecitos que salen ahí, aparecen debajo, y luego resume lo que sería el programa del Partido de Centro, en este caso ejemplificado en Galicia, pero que es un poco la idea en general, que dice: ¿cómo entiende el centrismo la gobernación del país? Gobernar, como yo lo entiendo, es contribuir, ensanchar nuestras fuentes naturales de riqueza, contribuir al máximo desarrollo de todos los negocios lícitos, fomentar nuestra industria hasta capacitarla y abrir ante ella el mayor número de posibilidades, desarrollar una moderna política de tratados que permita impulsar nuestra producción, racionalizar nuestra agricultura, modernizar y resolver de una vez el problema de nuestros transportes, que ejerce entre nosotros y en todos los países del mundo una influencia definitiva en la circulación de productos de la riqueza nacional. Galicia tiene personalidad y problemas privativos que solamente podrán resolver con conocimiento y justicia, por España, por la República, por Galicia. Bueno, la idea es un programa bastante vago, la verdad, que habla de cómo conseguir aunar riqueza con igualdad y libertad desde una alternativa de paz social, que es en un contexto, en unas elecciones en las que casi se presentan como un plebiscito entre las candidaturas del Bloque Nacional y de la derecha, pues suena así como un poco llamativo. Y el otro documento está dentro de los documentos del fondo que hay de Alcalá Zamora en el Archivo Histórico Nacional, de estos que habían desaparecido y aparecieron más tarde, y es un reparto por provincias de cómo de los cálculos que ellos hacen que pueden llegar a conseguir. Calculan, dice, candidatos ministeriales, que serían los de centro, 115. Bueno, van un poco desajustados, ¿no? Así, resumiendo rápido, esto sería un poco cómo se gesta ese gran proyecto que tienen en común Alcalá Zamora y Portela Valladares, que sería el partido de centro, con esa idea, ¿no?, de estabilizar y de centrar un poco la República. El resultado electoral, como decimos, está muy por debajo de lo esperado. Hay una amenaza de golpe el día cuando termina el escrutinio, y Portela dimite antes de que se llegue a producir la segunda vuelta y se haga el traspaso, ¿no? La pregunta de siempre es: ¿por qué dimite Portela? Bueno, Portela dimite porque en la noche entre el resultado del escrutinio y su dimisión recibe 3 visitas, una de Franco, una de Gil Robles, una de Josep Pla, que viene de parte de Franco y de Gil Robles, que lo que le piden es que no acepte el resultado de las elecciones y que no entregue el poder al siguiente gobierno, ¿no? Que como que se niegue. Vamos, le dicen: nosotros te apoyamos para que sigas siendo presidente. O sea, que lo que viene a ser como un golpe de Estado así blandito, ¿no? Como dejamos las cosas así como estaban. Y Portela se encuentra con la situación de que quien se lo dice es Franco, que es el jefe del Estado Mayor, y en una situación en la que hay disturbios en la calle, porque para celebrar las elecciones, pues sale mucha gente que celebra la victoria del Frente Popular y que pide la liberación la amnistía, la liberación de los presos de octubre. Claro, ¿cómo controlamos esa situación? Pues uno dice, pues podemos mandar a la policía, pero la policía en el año 36 pues no es suficiente, y cuando pasaban este tipo de cosas se mandaba primero a la policía y se mandaba después al ejército. ¿Y cómo mandas al ejército a controlar una manifestación de este estilo cuando te acaba de decir que no entregues el poder? O te acaba de decir que Franco en Zaragoza llega a declarar el estado de guerra, aunque luego desde el ministerio se manda que no se le haga caso a esa norma. Pues es un poco complicado. Entonces, la cábala que hace Portela es, si yo me voy y entra un gobierno del Frente Popular, es más fácil que con la legitimidad de hablar a tu electorado, pues consigan conseguir controlar las salidas a la calle de la gente que apoya al Frente Popular,
y que no haya disturbios y entonces que no haga falta sacar al ejército y tal, ¿no? Hay una escena en la Puerta del Sol en la que Azaña, recién nombrado nuevo jefe de gobierno, sale al balcón y le pide a la gente que se vaya y la gente se va. O sea que bueno, pues parece que tan mal no salió. Y hay un documento también en ese fondo en el que se cuenta, en el que apunta Alcalá Zamora las consultas que toma, ¿no?, con los distintos jefes de las distintas minorías parlamentarias respecto a formar gobierno. Y en general lo que le dicen todos es que nombre, bueno, muchos le dicen, bueno, lo ideal sería que siguiera el mismo gobierno hasta la segunda vuelta, pero la mayoría en lo que le dicen es que nombre al siguiente, a la persona que se considere que haya ganado las elecciones y que sea el más representativo. Vamos, nadie dice literalmente que nombre a Azaña, pero más o menos dicen eso. Y lo dicen absolutamente todos, ¿no? Lo cual está muy bien porque una de las cosas que luego le echan en cara a Alcalá Zamora precisamente es eso, ¿no?, que haya nombrado a Azaña de manera inmediata, cuando luego parece que el que más y el que menos le dijo lo mismo. Después de esto comparten los dos, bueno, llega antes del exilio, de la guerra y el exilio, hay un epílogo todavía en la República, que es el momento en el que echan a Alcalá Zamora de la presidencia de la República, ¿no?, porque, bueno, literalmente lo echan. ¿Y qué hace Portela en ese momento?, ¿no? Alcalá Zamora en sus memorias está bastante enfadado después con todo el mundo, también con Portela, y dicen, es que no me apoyó, tampoco me apoyó ahí y tal, ¿no? Y eso, bueno, ahí se equivoca, porque sí que si vemos lo que dice el diario de sesiones, es que los únicos que votan en contra de la destitución son los candidatos de centro. La pregunta ahora sería, bueno, pues entonces este programa o este proyecto de centro fracasó. Pues depende, ¿no? Igual que antes cuando hablábamos de qué es la vida mejor, si la vida mejor es vivir con tus padres o que se muera tu padre y vivir con alguien que tenga más recursos económicos, pues también, bueno, fracasar es... Si fracasar es ganar, o sea, perder las elecciones, fracasaron. Pero bueno, sí que consiguen algunas de las cosas que quieren. Lo primero que quieren es que cambien que haya un cambio del reparto de posiciones en el Parlamento, ¿no? Y ese cambio, el cambio de mayorías se da. Lo que querían era un gobierno solo de republicanos, y los socialistas ya habían dicho que no iban a entrar en el gobierno, y hay un gobierno solo de republicanos. Lo que querían era que hubiera una minoría de centro que pudiera hacer cosas, y esa minoría de centro está ahí. No llega a actuar demasiado de manera coordinada, entre otras cosas porque si hablábamos que la República dura 5 años, pues la legislatura del 36 dura 5 meses. Entonces pues no da tiempo para mucho. Pero muchas veces cuando vemos esas cosas se nos olvida que no dura más, porque el 18 de julio hay un golpe de Estado y entonces se acaba. O sea, no es que se acabe porque el partido de centro no haya tenido capacidad para organizarse y trabajar, sino que no le dieron tiempo para hacerlo. O no se acaba porque el gobierno republicano no haya tenido tiempo para poner sus medidas en marcha y tranquilizar un poco la situación, sino que tampoco le dieron tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, pues yo creo que que lo del éxito y fracaso es bastante relativo, y que sí que había un germen ahí para hacer una cosa. Además, es algo que, eso puede quedar ahí un poco para la reflexión del futuro, si pensamos, haciendo así, ¿no?, un poco anacronía, esto de un gobierno, un partido de centro creado desde el gobierno, que se llame Centro Democrático, y que salga bien, resulta que luego en los 70 sí que pasa, ¿no? En vez de Partido de Centro Democrático se llama Unión de Centro Democrático. El que es presidente con esa candidatura es el que era presidente antes, es un partido que se crea en ese momento, que se crea mirando a izquierda y a derecha, y que como el Partido de Centro Democrático, ¿no?, que encabezaba Portela y que apoyaba a Alcalá Zamora, pues es probablemente de los pocos proyectos de centro que hay desde ese momento hasta ahora, que hay algunos, que no tienen el eje nacional como el gran caballo de batalla, que es la gran trampa para un partido de centro, ¿no? El convertir el eje nacional en el discurso rompe el eje izquierda-derecha, y eso es algo que Portela y Alcalá Zamora tenían muy claro y que repiten de manera consistente a lo largo de todo el 35, un momento que no es cualquiera para hablar del eje nacional, es un momento en el que el eje nacional está tal, y ellos tienen muy claro, lo que hay que hacer es conseguir que el eje nacional desaparezca y que la política se articule en el eje izquierda-derecha, porque en el eje izquierda-derecha es
donde se puede llegar a entendimientos y donde se deciden las cosas, ¿no? Se decide, como no se inflaman los corazones y las pasiones, sino que entra la racionalidad y el operar sobre la realidad, que se supone que es el fin de la política, ¿no? El solucionar las cosas. Luego el final de los dos es bastante más triste, ¿no? Pues porque los dos de distinta manera tienen que salir de España. Alcalá Zamora ya no llega a participar en ningún momento en la guerra de una manera más activa. Portela tiene un primer momento en el que sale al exilio en verano del 36, porque está en la Barcelona revolucionaria e intentan asesinarlo, y entonces las autoridades republicanas lo ayudan a marcharse. Luego es hablar del exilio y hasta los niños lloran. Y nada, eso, que luego tiene un momento en el que escribe una carta a Franco en octubre del 36, en el momento en el que lo nombran jefe, ¿no?, generalísimo de todos los estados y de todos los santos y todos los ejércitos, eso es. Entonces dice que escribe un poco presionado por su mujer, ¿no?, que quiere volver a España. Franco no le hace caso, su mujer vuelve a España, él se queda en París y entonces, pues bueno, al final acaba volviendo de manera más activa al lado republicano, ¿no?, participando con Negrín, vuelve a las Cortes del 37 e intenta trabajar hacia la visión internacional, trasladar una visión de una república que tiene el apoyo de gente más templada, ¿no? Que esto de que dicen que el golpe se apoya en la legitimidad del régimen porque esto era una locura y no había una opción republicana y no se respetaba a los conservadores, pues no es verdad, porque tiene el apoyo de ellos. Alcalá Zamora consigue, después de pasar muchas penalidades en la Francia de Vichy, conseguirse Argentina. Portela no. Portela muere más tarde, pero no pasa toda la Segunda Guerra Mundial en Francia, lo detiene la Gestapo, no tiene más suerte que Largo Caballero o que Zugazagoitia y compañías, porque a él, igual que a estos dos últimos, la España franquista intenta repatriarlos y manda a Urraca Rendueles, que es en teoría un policía, en la práctica es más bien una especie de sicario que se dedica a secuestrar a la gente para devolverle. Luego además tiene una historia bastante turbia sobre el tráfico de judíos durante la guerra. Y bueno, él consigue salvarse y se salva apoyándose. Yo empezaba mi tesis con una imagen que me parecía bastante expresiva de lo que es el personaje, que es que en el momento en el que viene la Gestapo a por él baja. Imaginaos que en ese momento él tiene 78, 79 años y estaba en una casa, está enfermo, llevaba todo el invierno con catarro, y baja y le dicen: no, tienes que intentar romper todo y tal, porque van a venir a tal. Y él no rompe nada. Y cuando entra, baja con en la portada del periódico, no esa foto que os enseñaba, sino una en la que sale toda la proclama del partido de centro, sale con eso para defenderse de la Gestapo, diciendo: no, si yo no soy un peligroso revolucionario, soy un hombre legal y democrático, ¿no? O sea, es bastante, ¿no?, es como bastante significativo de dos tiempos diferentes enfrentándose con armas diferentes. Aunque luego hay que decir que como consiguió salvarse de la extradición fue apoyándose en lo otro, en lo que su otro gran una era su programa y su otra gran defensa era la ley, y la ley, ¿no?, peleando y tal, eso fue apoyándose en las leyes francesas, consiguió que no lo extraditaran. Y para terminar os dejo una frase que aparece en su testamento. Él se muere en Francia, lo incineran y están sus restos allí en la casa en la que vivía. Dice: yo declaro que mi espíritu se mantiene fiel a la ideología liberal, humana, tolerante que debo a Galicia, mi país bien amado, al espíritu de comprensión y de elevación con el cual siempre he gobernado y que considero necesario para llegar a la paz cívica en mi patria española. Y eso, muchas gracias.
Antes de finalizar, ¿alguna pregunta? No. Pilar ha dejado todo muy claro. Bueno, pero para finalizar esta intervención, por supuesto, darle las gracias en primer lugar a Pilar por tu magnífica ponencia sobre este gran personaje de nuestra historia. Por supuesto, Encarnación. Gracias. Que eres muchas veces lo decimos, ¿no?, con el grupo de Priego. Solo falta empadronaros. Soy de la casa, ¿no? Y por supuesto también a Paco como director del propio patronato, al grupo de Priego, a todos los anteriores presidentes y vicepresidentes y también a los miembros de la corporación municipal y por supuesto a todos los que habéis venido hoy a esta conferencia y a esta jornada de este 30 aniversario que ya estamos a punto de finalizar, que estamos ya en la recta final de las mismas y que agradezco que el público fiel pues siempre estéis presentes en la misma. Antes lo comentaba tanto Encarnación como Pilar y muchos de nuestros intervinientes en esta jornada que estamos celebrando por el 30 aniversario del patronato lo han ido diciendo a lo largo de las mismas, ¿no? La importancia del patronato y uno de los objetivos principales cuando se fundó, que no solo es la puesta en valor de la figura de don Niceto Alcalá Zamora, sino también por la investigación de todo ese periodo histórico de nuestra historia y que gracias al patronato durante estos 30 años pues es un caldo de cultivo para todos los historiadores en el que puede investigar y también como historiadora y también como investigadora en muchas ocasiones es de agradecer que tengamos esa fuente, las fuentes que siempre son tan importantes para nosotros, que estas fuentes pues estén a la mano de todo el mundo, ¿no? Y que también como, igual que la fotografía, lo vemos perfectamente, siempre lo estamos diciendo de broma en estos días, cómo va evolucionando también nosotros mismos, ¿no? Sobre todo vosotros, unos con pelo, otros sin pelo, y cómo van evolucionando los años, también cómo se ha ido adaptando el patronato a las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando hemos dicho siempre con el canal de YouTube, que es una fuente fundamental también en estos últimos tiempos, desde el año pasado hasta también para todos los investigadores. Así que pues creo que gracias al patronato que se ha creado una gran programación para este 30 aniversario, pues una vez más va demostrando que el propio patronato pues se va reinventando, que como también ha dicho Pilar, que a pesar de que en un principio podemos decir que son 5 años de nuestra historia, pero ya llevamos 30 y cada vez vamos desgranando más, ¿no? Y que es una fuente fundamental no solo también en este caso para los historiadores, sino para todo aquel que se acerque, tanto a las personas interesadas por este periodo, al turista, pero sobre todo también a nuestros alumnos, sí, a la hora de impartir las clases tanto para los profesores como para los alumnos. Creo que es fundamental y una gran suerte de tener en Priego pues este patronato, esta casa, y no solo eso, sino un pedacito de nuestra historia reciente más importante de nuestro país. Voy a citar las 2 últimas actividades que quedan ya para finalizar este programa, este 30 aniversario. Por supuesto, pues la exposición estará presente hasta mediados de diciembre. Después, el día 30 de noviembre, a las 8 de la tarde, tendremos la presentación del libro de Antonio Jaén Morente, Guerra y Exilio, de Manuel Toribio García. Y para finalizar todo este 30 aniversario de esta efeméride, el día 1 a las 8:30 de la tarde tendremos la presentación, finalmente aquí, ¿no? Sí. Aquí en la casa museo, tenemos la presentación de Niceto Alcalá Zamora, El hombre que soñó con la República, de Javier Arjona. Así que yo creo que queda la recta final, pero como habéis visto todos los que habéis venido a todas las anteriores, y hoy la ha demostrado por supuesto Pilar y con la presentación de Encarnación, pues creo que son una jornada digna para este aniversario. Os invito a que podáis participar en esta recta final y, por supuesto, lo más importante, sabemos que suelen ser estas actividades en viernes, que es noviembre, que muchas veces es muy sacrificado, efectivamente, pero sobre todo lo más importante, que después pues a la salida, cuando estéis tomando un café o lo que sea, pues habléis de lo que habéis aprendido aquí, ¿no? Y eso es lo más importante para difundirlo y sobre todo yo me quedo en resumen con todo lo que ha hablado Pilar, precisamente en los tiempos que estamos, 2 grandes ejemplos de personas, de intelectuales, por supuesto de políticos, que tenemos mucho que aprender de ellos, que sea el consenso y escuchar
y creo que es lo más importante, como digo, en el tiempo que estamos. Así que gracias a todos por venir y os esperamos en la siguiente actividad de la jornada. Gracias.